Si hago muchas cosas buenas, voy a salvarme. Siento que me he equivocado demasiado y creo que no merezco salvarme. ¿Por qué por más que me esfuerzo en hacer bien las cosas, siento que aún falta algo? ¿Por qué tuvo que ser Jesús el que vino a salvarnos en lugar de un ángel o alguien más? Si merezco la muerte por haber pecado, creo que debe existir alguna forma de poder negociar y no morir. Hola, en esta ocasión vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de la salvación. Y como hemos visto en las lecciones anteriores, toda la Biblia habla del plan de salvación cuyo centro es Jesús. Y para esto debemos recordar lo que dijo la Biblia en Romanos, que todos en este mundo hemos pecado. Y 1 Juan 1:8 dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aparte de que cometeríamos nuestro primer pecado al mentir. Y el apóstol Pedro dice que el que es vencido por alguien es hecho esclavo del que lo venció. Y si somos vencidos por el pecado, somos esclavos del pecado. Y peor aún si recordamos Romanos 6:23 que dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Y por qué por más que me esfuerzo en hacer bien las cosas, falta algo? Isaías 64:6 dice que todos somos como suciedad y todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Y Jeremías 2:22 dice que aunque me lave con lejía y amontone jabón sobre mí, la mancha de mi pecado permanece todavía. Así que la Biblia presenta al hombre con un problema, y este problema es el pecado, por el cual el hombre merece la muerte eterna. Pero dentro de la Biblia no hay alguna parte en la que nos diga cómo podemos negociar el no morir por el haber pecado. En realidad no, sino que la ley que fue transgredida exige la sangre del transgresor, es decir, nuestra sangre por haber pecado. Sin embargo, hubo un plan, pero este plan no implicaba que se anulara o cancelara esa ley transgredida, sino que este plan implicaba que alguien ocupase el lugar del hombre, que alguien que no tuviese culpa, alguien que no hubiese pecado, ocupase el lugar del hombre, muriendo en lugar del hombre. Pero tenía que morir la muerte eterna. Y ese alguien fue Jesús. ¿Pero por qué tuvo que ser Jesús y no un ángel o una persona muy buena? Porque para que este sacrificio fuese eficaz y alcanzase para todo el mundo la salvación, tenía que ser alguien que estuviese al nivel de la ley que fue transgredida. Y el único que estaba al nivel de la ley es el que creó la ley. Y ese es Jesús. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca del plan de salvar al hombre? ¿Será que este plan fue sacado de la manga o planeado a la mera hora cuando el hombre pecó? En realidad no. Según Timoteo 1:9 se refiere a ese plan de salvación como algo desde los tiempos de los siglos. Efesios 3:8 se refiere a este plan como un misterio escondido desde los siglos en Dios. Y Romanos 16:25 se refiere al plan de salvación como algo oculto desde los tiempos eternos. Y debemos recordar que en toda la Biblia el protagonista de este plan de salvación es Jesús. En Hechos 4:2 encontramos que en ningún otro hay salvación y que no hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien nosotros podamos ser salvos. Y la Biblia nos presenta al menos 7 características de Jesús o 7 puntos donde lo encontramos relacionado con el plan de salvación. El primero es la encarnación de Jesús. Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La segunda cosa es una vida sin pecado de parte de Jesús. Hebreos 4:15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. La tercera es la muerte inocente o una muerte sin culpa de Jesús. Pedro se refiere a Jesús como el que llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero y que por su herida fuimos sanados. En 1 Timoteo 1:15, Pablo se refiere a Jesús como el que vino al mundo para salvar a los pecadores. Y en Romanos 5:8 encontramos que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La cuarta cosa es la resurrección de Jesús. Pablo en Romanos 4:25 dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y en 1 Corintios dice que si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Y la quinta cosa es la ascensión de Cristo al cielo. Y 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La sexta cosa es la intercesión de Jesús por nosotros. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la séptima cosa es el regreso de Jesús o su advenimiento. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan.
Vemos entonces que el cielo está interesado en que el ser humano se salve, que éste no muera, que éste no pague con su vida la muerte eterna. Pero entonces yo que pequé y transgredí la ley de Dios y merezco morir, ¿debo pagar algo o hacer algo para alcanzar la salvación? Y Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Y Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y encontramos en la Biblia que la salvación es algo gratuito, que Dios está interesado en el ser humano para que éste se salve, para que éste no pague con su vida la muerte eterna, que aunque no lo merecemos, se nos da por gracia, y que lo único que tenemos que hacer es creer, y que somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Y lo más importante en este plan de salvación es el amor, en que alguien vino a ocupar nuestro lugar para que nosotros no pagásemos con nuestra vida. En Juan 3:16 encontramos, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El deseo de Dios es que el hombre se salve, que alcancemos la salvación a través de Jesús. Y si nos seguimos preguntando qué tenemos que hacer para ser salvos, podemos tomar la respuesta que recibió el hombre que estaba en Filipos al hacer esta misma pregunta, pues se le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La única condición para poder salvarnos es creer en el Señor Jesucristo, creer que Él estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados. Pero en primer lugar debemos reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador, y ese es Jesús, y Él vino a ocupar nuestro lugar, y si nosotros creemos en Él, alcanzaremos la salvación. ¿Y sabes por qué a pesar de tanto esfuerzo que haces por hacer bien las cosas, continúas teniendo ese vacío? Porque necesitas a Jesús en tu vida. Jesús en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero entonces invitarte a recordar que en toda la Biblia encontramos a Jesús como el protagonista del plan de salvación, cuyo deseo es que tú te salves, que yo me salve, que todo el mundo se salve a través de Jesús. Que en nuestro corazón esté el deseo de conocer a Jesús cada día. Que tengamos ese deseo de conocer a aquel que arriesgó todo para que nosotros tuviésemos la oportunidad de salvarnos. Y que recuerdes que todo esto lo hizo porque nos ama.